orar. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos estás dando. Gracias porque nos has reunido, gracias porque tú nos has llamado, gracias porque nos has escogido a cada uno de nosotros, no solo para recibir estas enseñanzas, tú nos has llamado como instrumentos para tu obra. Hoy quiero que nos pongamos a cuentas contigo, Señor, para que hoy perdonemos a todas aquellas personas que en algún momento dado han sido instrumento de ataque hacia nosotros, para pedirte perdón por todas las veces que nosotros hemos sido instrumento de ataque para otros, para ponerte a cuentas nuestras vidas, nuestra intimidad, todo aquello que en lo secreto hacemos que no te agrada, Señor. Revélalo a nuestras mentes, Señor, para que no solo seamos perdonados, sino que cambiemos de dirección, que haya un cambio de conducta en nuestras vidas, no porque nuestra conducta sea mala, no porque nuestra conducta sea buena, sino porque queremos que nuestra conducta sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Hoy ponemos todas nuestras preocupaciones en tus manos, a nuestras familias, a todos los hermanitos y las personas que estamos con carga en nuestro corazón, por las que estamos orando continuamente, por las que acaban de llegar a Cristo, por las que van a llegar a Cristo, por las que vamos a llevar a los pies de Cristo, por aquellos que están confundidos, que van a ser desatados de pies y manos y que les vamos a quitar ese vendaje de los ojos para que sean prosperados en tu palabra, Señor. Hoy oramos por todos ellos, oramos por todos nuestros familiares, por todas nuestras cargas y preocupaciones. Si hay algún hermano ahorita que está atravesando por carencia económica, si hay algún hermano ahorita que está atravesando por alguna necesidad, pues como dice la palabra, hoy a partir de hoy vamos a declararte todas nuestras necesidades para que se nos sea distribuido a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Así es la manera en que hoy nos acercamos a tu presencia humildemente para que así seamos progresados, Señor, para que así seamos prosperados. Te pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pongas este tiempo en tus manos, Señor, para que tu palabra pueda ser semilla fértil dentro de nuestros corazones, para que pueda germinar y pueda reflejar la influencia que tenemos tuya en nuestro corazón y que sea manifestado en nuestras vidas. Te lo pedimos delante del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí. Amén. Empecemos con nuestro devocional. Ya nos echamos un rato de tiempo, así que vamos, George. Ok, buenas noches, hermanos. Hoy les voy a hablar referente del Salmo 1, en el versículo 1. Bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel que cumple con lo que hace. Piensa, se porta bien, que obedece lo que el Señor dice, que no frecuenta a los malos, al mundo, la maldad, escapa de ella, no la busca, y si la encuentra, la evita. Entendido en su prudencia, conocimiento, no se junta con iniquidad o pecador, se hace a un lado y sigue adelante, solo ve para el Señor. No se congrega en perversidad, solo en su pensamiento, no busca la confrontación, sino la bondad de su espíritu, no debate con necio, solo ministra su fe. Confianza en el andar diario con Dios. En este Salmo número 1 nos da la mejor instrucción Dios de cómo debemos andar y ser por medio de Salomón, su discípulo más sabio que haya habido, ya que desde el principio Dios le dio a escoger qué quería y le pidió sabiduría, en vez de riquezas o alguna otra cosa. Dios nos da la bendición de ser sus seguidores o hijos sin ninguna conexión, solo no ser malos en ningún sentido, no tener malas compañías y dejarnos llevar por el mundo, ni con aquellos que aman la incredulidad y se burlan de nosotros, creyendo que ellos son mejores que lo divino. Nos dice en su primer versículo, de andar en éxito o en fracaso. Señor, te pedimos que sea tu voluntad la que nos guíe y nos lleve a tu reino, dejándonos actuar de una manera sin error, sin vergüenza, afianzados en tu fe y con el amor que tú nos das de todas formas. Y seamos de bendición llevando tu palabra a los demás, dando fruto y bendiciones en tu nombre. Amén. Esto. Gracias, Jorge. Me encanta esta parte que nos está compartiendo el hermano. Yo quiero nada más complementar lo siguiente. Recuerden que todo esto fue escrito en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la bendición, y se los voy a recordar, aunque parezca yo sonsonete, hoy tenemos la bendición de tener una influencia divina en nuestro corazón.
que nos aparta de estar en consejo de malos y que nos aparta de toda la lista que Jorge nos hizo a bien compartir por medio de los proverbios del hermano Salomón, ¿no? Y también de los salmos que David nos comenta. Pero vamos a ver que en nuestro caso, pues es la influencia divina en nuestro corazón lo que nos aparta. Hoy es lo que nos aparta. Y hoy damos gracias a Dios de que tenemos esa influencia divina, porque eso que nos compartió el hermano en nuestra vida puede ser cumplida. Ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestras limitaciones y en nuestra debilidad, sino en nuestra esperanza, en una esperanza a la que fuimos llamados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y digo amén. Gracias, George, por este devocional tan bonito, que va muy de acuerdo a lo que vamos a estudiar hoy. Hoy seguimos con el libro de los Hechos. Ahora sí, hoy vamos a estudiar los dos discursos de Pedro, el primero y el segundo discurso de Pedro. Estaba pensando, no sé si nos dé tiempo de leerlos los dos, pero yo creo que tal vez vamos a hablar del tema y si nos da tiempo, leemos todos los discursos, si no lo leen ustedes en sus casas, y nada más vamos a leer las partes importantes. A este respecto, pues Fernando tiene una información extra bíblica que está muy interesante y que les pido a todos pongan atención porque estos eventos del libro de los Hechos, específicamente del capítulo 2:22 y de los Hechos del 3:12, que son el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, cuando los israelitas les dicen que todo el mundo está borracho, y el segundo discurso de Pedro, que es cuando sanan al paralítico y que todo el mundo se maravilla por ello, ¿no? Hoy vamos a ver esas dos situaciones, que está impactante lo que Dios hizo con ellos. Recuerden, hoy les voy a recordar el fundamento de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando cómo Dios, a través de la vida de Pedro, nos demuestra la diferencia de una persona que anduvo en sus fuerzas al lado de Cristo. Fíjense, pongan atención a lo que les estoy diciendo, ¿me siguen? Pedro fue una persona que en sus fuerzas anduvo al lado de Jesucristo, haciendo lo bueno, pero en sus fuerzas. Y vemos cómo actuó Pedro en ese pasado, ¿verdad? Que hasta la oreja le mochó a un soldado y que trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo culminara la obra de Dios yendo a la cruz del Calvario. Lo trató de impedir en sus palabras, ¿verdad? Que fue cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás. Punto y aparte. Y ahora vemos a un Pedro transformado y que por medio del Espíritu está haciendo la obra de Dios. Otra vez repito, pónganme mucha atención. Este Pedro que está hablando ya es el Pedro del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Ya no es el Pedro en su carne, sino es el Pedro hablando, es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Y no significa que Pedro no sea carnal, porque vamos a ver mucho más adelante que en el capítulo 10, 11 por ahí, Pedro está orando y se pone a discutir con Dios, porque Dios le baja unos pergaminos, ya verán, algunos recordarán ese pasaje. Dios le baja unos pergaminos y ahí ve unos animales y le dice, hijo de hombre, mata y come. Y Pedro le dice a Dios, después de 3 veces que se lo dice, es que ninguna cosa inmunda he comido, Señor. Y Dios le dice, lo que Dios ha santificado, no lo llames tú común. Pero lo dice con estas palabras. Dios dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y ya veremos más adelante, no se los voy a decir ahorita, pero más adelante vamos a ver por qué Dios le dijo esto a Pedro. Pero vamos a ver que Pedro seguía siendo el Pedro en la intimidad, en su intimidad, Pedro seguía siendo la piedra testaruda y necia, que peleaba con Dios y discutía con Jesucristo. Pero en la obra, ya no era Pedro, en la obra era el Espíritu Santo a través de Pedro haciendo las maravillas de Dios. Y vamos a continuar, damos paso a Fer. Fer, te quité mucho tiempo, pero adelante, hermano. No te preocupes. ¿Se oye mi voz? Sí, pero... Ok. Mira,
Bueno, yo estudio el tema extrabíblico, el contexto histórico del, del libro de Hechos, principalmente estamos trabajando en el Nuevo Testamento. Y lo que tengo lo dividí en tres partes. La primera parte habla, yo le titulé como la predicación cristiana. Y dice, de Hechos, principalmente en el capítulo 2, en el 3, en el 6, pero en todo el contexto del libro de texto, de Hechos, o es uno de los libros más interesantes de todo el Nuevo Testamento, porque contiene el sermón cristiano, principalmente el de Pedro. Ahora bien, en la iglesia primitiva había cuatro clases de predicación. Había una que se llamaba la querigma, que quiere decir literalmente el anuncio de un pregonero. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nada más como contexto histórico. Había también un tema que se llamaba didaje, que quiere decir literalmente enseñanza. Un tercer punto que era el paraclesis, que quiere decir literalmente exhortación. Y ahí finalmente la homilia, que quiere decir el desarrollo de un tema o el despertar de la vida de la luz, del evangelio. Esa es como primer parte, ya se los comentaré más adelante, porque está muy, muy padre, de verdad. A mí me gustó. Pero la siguiente parte que les quiero contar es que lo que anoté aquí es suficientemente claro que este libro, de hecho, se escribió cuando la iglesia estaba en peligro de persecución. Los predestinados estaban en medio de diversas pruebas, corrían el peligro de que se les acusara de malhechores. Una prueba de fuego está a punto de sorprenderlos. Cuando sufran, deben encomendarse a Dios. Bien puede que sufran la causa de la justicia. Están compartiendo las aflicciones que la fraternidad cristiana es llamada a sufrir en todo el mundo. Detrás de esta carta advertimos una prueba de fuego en campaña de calumnias y en un sufrimiento por causa de Cristo. Podemos identificar la siguiente situación. Hubo un tiempo que no tienen nada de qué temer lejos de los romanos. En hecho, son muchas veces los magistrados y soldados romanos que salvan la vida a Pablo, y en aquel tiempo lo llamaban una religión ilícita y los judíos era una religión permitida. Hubo ciertas libertades, pero cuando entró en el poder Nerón, ese es un punto importante que quiero resaltar aquí, ya era conocido como el anticristo de la Biblia. De las cualidades que tenía como emperador, gustaba construir y era un gran arquitecto. Fue de los pocos emperadores que poseía este gran talento, pero también estaba un poco, más bien loco en cuanto a temas de fuego. A él, desde muy joven, tenía la visión por estas cosas y la gran mayoría de las construcciones eran de madera, porque sabía que con la madera se prendía rápido. Mientras los escribas y fariseos de la religión judía lo presionaban, empezó la persecución de la iglesia. Pero llegó un momento en que no sabía distinguir entre judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque los mismos judíos se convertían al cristianismo y eso lo descontroló y se apresuró a perseguir a los cristianos. Y para escarmentar, los tomó de antorchas humanas en sus patios principales y las avenidas de todo el lugar durante 3 días y 3 noches, como ejemplo de ser cristiano. Y fue el mayor pretexto que tenía que echarles la culpa a los cristianos para cuando el Senado se enteró, se llegó el comentario de un soldado romano y dijo lo siguiente: ni la ayuda humana en forma de regalos materiales, ni los intentos de apaciguar a los dioses podían acallar el rumor siniestro de que el fuego se debía debido a las órdenes del mismo Nerón. Así es que con la esperanza de disipar el rumor, falsamente desvió la acusación a una clase de gente que se le conocía vulgarmente como los cristianos, que eran aborrecidos como por las abominaciones que perpetraban. El fundador de la secta, un tal Cristo, había sido ejecutado por Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Y la nociva superstición, aunque sofocada de momento bruto, otra vez no solo en Judea, cuna original de aquella peste, sino hasta en Roma, donde se recoge y practica todo lo vergonzoso y horrible que surgía. Siempre se acusaba a los cristianos de descomponer las familias. Tanto se extendió ese rumor que el cristianismo llegó a ser el sinónimo de familias divididas. Cuando algunos miembros de una familia se hacían cristianos y los otros no, una religión que producía esos efectos estaba condenada a ser impopular. Y ya para Fer, finalizar, Fer, una pregunta. ¿Esto que estás compartiendo, fue documentado por algún romano?
por alguna Bueno, autoridad romana. yo me estoy apoyando de un manual, bueno, es un libro que se llama, escrito por el pastor William Barclay, Ujú. y él habla de contextos históricos y marcos fuera de la Biblia, como lo que sucedía en la línea del tiempo. Es que te podrías regresar tantito y nos podrías releer. Hay una parte que leíste que fue la que me detonó, nada más que traté de pedir que nos las leyeras, nada más que tenía apagado el micrófono. Pero si nos Ok. puedes releer un poquito más arriba, desde casi el principio, cuando empieza a decir un tal Cristo, cuando empiezan a describir a los cristianos como una secta. Ok. Sí, cuando el emperador, bueno, un soldado romano llegó al Ajá, Senado ok. y compartió un párrafo, ¿no? Dice, ni la ayuda humana en forma de regalos imperiales, ni los intentos de apaciguar a los dioses podían acallar el rumor siniestro de que el fuego se debía debido a las órdenes del mismo Nerón. Así es que, con la esperanza de disipar el rumor, falsamente desvió la acusación a una clase de gente que se conocía vulgarmente como los cristianos, que eran aborrecidos por las abominaciones que perpetraban. El fundador de la secta, un tal Cristo, había sido ejecutado por Poncio Pilato en el reinado de Tiberio, y la nociva superstición, eh, aunque sofocada de momento, brotó otra vez, no solo en Perdón, Judea. perdón, perdón. Entonces, ¿quieres decir con esto que el principio de la persecución, el motivo del principio de la persecución fue tapar la enfermedad obsesiva de Nerón? Sí, O sí, sea, estaba. y a los primeros que se... Entonces, o sea, quisieron tapar el ojo al macho diciendo nuestro emperador no está loco. Esos a, rumores son fáciles y a los primeros que señalaron fue a los cristianos. a los cristianos. Ahí se agarraron. O sea, Así, dijeron, pues si ya nos echamos a Cristo, son desechables, ¿no? ajá. Y cómo, se me hace raro, ¿no? Hemos escuchado actualmente ese término también en lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? A Pero ver, conteste, ¿cuál? bueno, ya A ver, daban no te para, o escuché. sea, sucede casi lo mismo actualmente. Ujú. Empiezan ya estás con esa secta, ya están con esos cristianitos, ya están con aquellos, sucedía lo mismo, porque no quieren reconocer una verdad que es la que Cristo nos da a nosotros, y es lo que Bueno, le pasó. ahorita eso empiezan a hacer los católicos ahorita, ¿no? Exactamente. O sea, ahora es a la inversa, ¿no? Pero, o Ujú. sea, lo que está pasando exactamente lo mismo. Estamos Es siendo, que ya estuve estamos, yo con unos familiares católicos y le estuve compartiendo yo a unos chavos de ellos y uno de ellos lo volteó a ver como diciendo, sí, escúchalo, pero porque saben que soy de armas tomar, ¿eh? Yo sí soy de armas tomar. A mí no, conmigo no van a estar jugando. Pero, pues sí, como que hice una cara de... Y luego cuando les dije, vamos a orar por el joven que se va a casar, todos se persinaron. Y yo los volteé a ver y les dije desde el principio, mira, y le dije a uno de los chavos, mira, maestro, a Dios no le importa más que le busques en su palabra, que creas que Jesús es tu Señor, tu Salvador, y que Dios le levantó de entre los muertos. Y toda la parafernalia que tú traigas, Dios promete que te la irá quitando, así que a mí no me espanta, así que si quieren persignarse otra vez, pues adelante, ¿no? Así es como, para mí es como si te estuvieras echando una chela. ¿Te quieres echar una chela más? Pues échatela. Y a mí qué me importa. Eso no tiene que cambiar el motivo de tu corazón. Perdón, un pequeño comercial. Sigue adelante porque está se me bien. hizo muy interesante. Lo que hago, ¿no? Para finalizar, dice que de entonces en adelante los cristianos estaban en peligro de muerte. Podrían pasar años sin que sucediera nada, y de pronto una chispa podría provocar una explosión y empezaría el terror. Esa era la situación de trasfondo de la primera de Pedro. Por eso Pedro llama a los suyos a la esperanza y al valor. Y esta maravillosa vida que es lo único que puede dar el mentis a las calumnias con las que los atacaban y que eran la razón porque se tomaran medidas contra ellos. Primera de Pedro no se escribió para salir al paso de ninguna herejía, sino para fortalecer a hombres y mujeres que estaban en constante peligro de muerte. Y eso es Perfecto. algo que espero que hayan podido tomar nota. Cualquier cosa pues pueden consultarme en la iglesia. Yo En estoy el abierto. chat. Bendiciones, Ali. Muchas gracias, Fer.
Pues miren, este contenido que nos trae a la mesa nuestro hermano Fernando está muy importante porque vean el contexto con el que Pedro se levanta a hacer los discursos. Y estábamos Fernando y yo platicando el domingo, durante este domingo, bueno, en el transcurso de estos días, antes del estudio, estuvimos platicando un poco de esto. A mí lo que me maravilla de la, de la aportación que trae a la mesa ahorita Fernando, por medio de que Dios le dio para traer aquí a la mesa, es la siguiente. Recuerden que en el primer discurso de Pedro se convierte en 5,000, en el segundo se convierte en 3,000. Entonces vemos una conversión enorme de personas, ¿no? Pero cuando ya la ponemos en contexto, ¿qué nos significa esta conversión? Esta conversión nos significa que Pedro, sabiendo el contexto que nos está señalando y que trae a la mesa Fernando, que Dios le dio para traer aquí a la mesa, es muy importante para nosotros, porque Dios, conociendo los tiempos y los sazones, agarra y levanta a Pedro en un momento donde van a matar a todos. Entonces, imagínense las personas que llegaran a morir sin la esperanza que estaban ellos, por la que tanto estaban ellos esperando. Entonces, los judíos estaban, porque vamos a entender esto, los que se convirtieron eran porque habían estado, porque tenían fe en que su esperanza iba a ser cumplida. No sé si me explico, ¿verdad? Esos cuates que se convirtieron en ese momento vieron que en Cristo se había cumplido lo que ellos tanto habían anhelado por tantos años. Entonces imagínate que estas personas hubieran muerto sin haber visto su esperanza realizada. Estaría grueso, ¿no? Estarían en el Hades. O sea, en vez de estar en la presencia de Dios, estarían en el Hades. Bueno, ya no hay Hades, pero estarían ahí con los hermanos esperando el juicio. Pero estas personas que se convirtieron después de los discursos de la presencia del Señor, ¿o acaso la promesa de Dios es más fuerte hoy que ayer? Pues de ninguna manera, ¿no? La promesa de nuestro Señor Jesucristo es desde el principio, desde primera mano. Entonces, estos 5,000 y luego los 3,000 y todos los que se convirtieron a través de estos discursos, ellos al morir por manos de Nerón, a los que les tocaron morir por manos de Nerón, pues fueron directamente a la presencia del Señor. Y eso, wow, es una cosa impactante que haya levantado a Pedro y eso es lo que a mí me hace pensar. Todo este contexto a mí me hace pensar que Dios levantó a Pedro a dar estos discursos para salvar a todas estas personas de un plumazo. Ni siquiera le preguntó. Entonces vamos rápido a darle lectura a estos hechos. ¿Y saben por qué se los estoy diciendo? Porque nuevamente quiero que sigan ustedes observando lo que está pasando en el mundo, porque algo está pasando similar. Ya Inglaterra aprobó la ley. Se los compartí por el grupo, ¿no? En el grupo les compartí un link donde Inglaterra ya aprobó la ley de abortar a los niños con síndrome de Down, valiéndoles ya a corro la edad. Entonces vamos viendo que la insensatez del hombre se sigue manifestando a todos. Segunda de Timoteo 3:9. Para el que se le haya olvidado, léase Segunda de Timoteo 3, todo el capítulo 3 hasta el 9. Vendrán hombres amadores de sí mismos, reprobados de la fe, sin afecto natural, que dirán de la misericordia, pero en la realidad, pero con sus actos, se negarán de ella, ¿no? Bueno, en fin, lo que dice, ¿no? Vamos, por favor, a leer Hechos 2:22. Vamos a tratar de leer todo el discurso de Pedro. Fíjense lo que dice Pedro. Hechos 5, Hechos 2:22, perdón. Hechos 2:22. Y dice, varones israelitas,
Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Recuerden que ya habíamos estudiado lo que es varón aprobado, que Dios testificó, llevando a Cristo a la muerte, que en él no había pecado, porque la muerte no lo pudo retener. Tan, tan. ¿Ok? Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entregó, ¿eh? Pedro está diciendo que Dios lo entregó por su anticipado consejo y su conocimiento. ¿Se recuerdan eso? O sea, y si no se los recuerdo, aquí está diciendo Pedro que Dios lo entregó. Y dice varón aprobado. ¿Qué significa? Dios lo entregó a la muerte para probar que no hay en el pecado. Recuerden esas cosas, porque las palabras de Pedro fueron meticulosamente, o sea, Dios las puso ahí por algo, ¿no? Prendiste y matasteis por manos de inicuos. Entonces, estamos de acuerdo, Dios lo entregó, pero ellos lo mataron. ¿Cierto o falso? Ellos lo mataron. De inicuos crucificándole. Inicuos son gente pecadora, inmunda, ¿no? O sea, los romanos. Crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuál hubiera sido la condición por la cual la muerte podía retener a Jesús? El pecado, y no pudo retenerlo. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Aquí está hablando Pedro de las profecías cumplidas de Jesucristo, ¿de acuerdo? Recuerden que Pedro en su carne no era un hombre que estuviera citando las escrituras. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Dios no, o sea, Pedro no le dijo: Jesús, escrito está que tú no debes de ir a la cruz, ¿verdad que no dijo eso? Pedro dijo: de ninguna manera, yo soy el doctor Chapatín y no voy a dejar que te maten. O sea, eso dijo Pedro, ¿eh? Entonces, ojo, este no es Pedro hablando. Una vez más se los voy a recalcar, este no es Pedro hablando. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Este es el versículo 26. Y a mi carne descansa, y aún mi carne descansará en esperanza. Para todos los que si tú te vas a ir al cielo y me vas a dejar aquí, pues léanle esta parte, ¿no? Léanle este versículo y le dices: mira, carne de mi carne, y aún mi carne descansará en esperanza. O sea, tú también tienes esperanza, así que no te preocupes, hasta la carne nos vamos a llevar, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu pie, con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Creo que ahí era, yo en ese momento los podían haber matado. Y ellos les valió gorro y dijeron y se declararon testigos de la resurrección de Cristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre de la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta ahí vamos a dejarlo, porque Pedro en ese discurso cierra diciéndoles: todo esto que ustedes están viendo es obra del Espíritu Santo, que fue la promesa que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, vamos, porque vamos a
a Hechos 3, capítulo 12, porque lo interesante aquí, ahorita lo que estamos estudiando es el discurso, y no me quiero meter ahorita en otros. Hay mucho que hablar de los discursos de Pedro, pero ahorita quiero poder completar esta lectura para poder entrar al tema. Pedro y Juan subían juntos al templo. Bueno, quedamos que versículo Hechos 3, 12. Vean cómo el segundo discurso de Pedro se desarrolla de una forma similar. Vean las palabras que Pedro pronuncia para este segundo discurso. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, recuerden que en el contexto, Pedro y Juan están ahí entrando, van pasando y hay un cojo afuera de la iglesia La Hermosa, ¿ok? Pedro y Juan van pasando ahí a la iglesia La Hermosa y hay un cojo que, bueno, si los que estuvieron el domingo en la iglesia pues, se dieron cuenta que Jesse estaba platicando de que, pues ese cojo lo llevaban y que qué poca manera de hacer las cosas de las personas que lo llevaban, que ni siquiera lo metían a orar, que ni siquiera lo metían a la iglesia para que recibiera, sino lo dejaban ahí afuera para que se hiciera unas monedas y pudiera sostenerse. Fíjense qué crueles, ¿no? Y por eso les dijo Jesús, que misericordia quiere un sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, que era necesario tanto hacerlo uno como hacerlo otro, refiriéndose a los fariseos cuando ellos diezmaban. Decían, ustedes diezman, pero se les olvidó la misericordia. Entonces, esas palabras de Cristo las dice justamente por esa razón. Entonces, vamos viendo que ellos, les dice Pedro y Juan, les dice, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vean que sanan a este paralítico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo hacen para dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué es importante puntualizar esto? Porque van a ver la turba que se levanta alrededor de esta circunstancia. Total, el paralítico agarra a Pedro y a Juan y hace un escándalo. Y el escándalo dice así, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos el pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ya Pedro los empieza a regañar diciendo, oye, ¿por qué se maravillan, no? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vean cómo empieza el discurso de Pedro. Pedro inicia dándole el honor y la honra y la gloria a Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos muy lejos a veces de hacer eso. A veces nosotros se nos va el avión y no le estamos y no reprendemos a los demás cuando nos quieren poner en un altar cuando la obra no es nuestra. Hay personas que de repente se les va el avión durísimo y dicen, espérate, quieto, 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 hijo, porque más bien cuánto te quiere Dios a ti para que me haya traído a hablarte estas palabras, ¿eh? O sea, más bien agacha la cabeza, hijo, porque Dios te ama, porque yo la verdad ni siquiera me hubiera parado a hablarte. Si no fuera por la misericordia de Jesucristo, yo no me hubiera acercado a hablarte a ti. Esa es mi carne, mi naturaleza, pero la que vive en mí, la influencia que vive en mí, me detuvo a hablarte a ti, me detuvo a darte estas palabras. Así que mejor agradecele a él. Y ora por mí, que no me vaya a llevar el tren ahorita, que me vaya caminando a mi casa, ¿no? O sea, hay que ser misericordiosos, también hasta con nosotros. Y bueno, el Dios de Abraham, bueno, dice, o por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Fíjense lo que dice, como si por nuestro poder o piedad, está diciendo lo mismo que yo. O sea, ¿tú crees que porque a mí se me dio la gana o porque yo soy bueno? Nel, a mí, es más, ni unas monedas te hubiera dado. Fíjense lo que está diciendo Pedro, ¿no? Entonces dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilatos. Una vez más, vuelve a repetir, ustedes lo mataron. La luz del mundo la vinieron a matar ustedes. Cuando habiendo resuelto ponerle en libertad, fíjense, y todavía les reprende y les dice, Poncio Pilatos ya lo había puesto en libertad. ¿Y ustedes qué hicieron? Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y una vez más repite, somos testigos. Somos testigos. O sea, Pedro estaba ahora sí echando espadazos. ¿Ya de veras? Ahora sí Pedro estaba echando espadazos, pero no con una empuñadura, sino con la espada de la fe. Ahora sí les estaba rebanando la cabeza a todo el mundo y les estaba regresando cada uno de los látigos que Jesucristo recibió. Y trácatelas, les dio con todo. Porque yo sí creo, es mi pensamiento, que les habló fuertísimo, ¿no? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiero que por favor señalen aquí esta parte que dice la fe que es por él, que es por él. Por favor, señalen. Versículo 16. Y la fe que es por él ha dado a este. Ahora, Pedro, ¿qué es la materia de nuestro estudio? Este estudio va a tener dos partes. Vámonos de volada antes de que se nos acabe el tiempo. La primera parte es la estructura del discurso. Vean las similitudes, pero vean que aunque Pedro sabía el mensaje que estaba entregando, también fue lo suficientemente filoso para ser asertivo y ¡pum! En cada mensaje cerró de manera diferente. ¿De acuerdo? Porque estaba señalando el pecado de cada uno. El pecado de unos, haber entregado a Cristo, y ¿cuál fue su cierre? Los llamó a la esperanza. Pero el de los otros, quererlos levantar a ellos como si fueran los Mesías. Chequen esa acción. Quisieron exaltar a Pedro y a Juan. Y Juan y Pedro se calentó porque dijo, no manches, ustedes mataron al verdadero. ¿Por qué se fijan en nosotros? Ustedes mataron al verdadero, no se hagan guajes. Y lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo en nuestro nombre, lo estamos haciendo en el nombre de aquel que ustedes mataron y Dios resucitó de entre los muertos, para darles testimonio a ustedes de que ustedes tuvieron la oportunidad de salvarle la vida y escogieron al Barrabás. Eso fue lo que Jesús les dijo. Digo, Pablo les dijo, Pedro les dijo, chale, ya recorrí todo, es que se me fue la onda. Pero es lo que Pedro les dijo. Y ustedes escogieron a Barrabás. Y a este que ven paralítico, a este, Dios, por la fe de Jesucristo, está levantado. Y de lo que, esa es la parte, ¿no? De los discursos. Pero de lo que yo quiero hablar con ustedes, es más, ahora sí les voy a hablar con toda la fuerza y el poder de la palabra, porque quiero que entendamos la fe que tenemos. Y esa la tienen que entender muy bien. Vámonos a Primera de Pedro 1:7. ¿Ok? Hasta aquí está todo bien. ¿No tienen alguna duda, por favor, antes de que sigamos? Porque vamos a dar un salto cuántico de la imagen que tenemos de Pedro dándole de espadazos y a todo el mundo y llorando. Yo creo que hasta Pedro estaba llorando cuando estaba diciendo sus palabras por Cristo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Porque hasta yo me puse a llorar cuando los estaba leyendo. Porque imagínense, Pedro, no manches, me lo mataron. O sea, lo que Pedro estaba diciendo es, ustedes lo mataron, hijos de su madre. Y ahora quieren glorificarme a mí, glorifíquenlo a él, que Dios le resucitó entre los muertos. En fin,
Vamos al versículo 7, por favor. Ve lo que está diciendo Pedro tiempo después, ¿ok? Recuerden que la carta de la epístola de Pedro, la carta de Pedro, es escrita ya tiempo después, ya están las iglesias, ya pasaron muchas cosas y Pedro también está a punto de morir. ¿Están conmigo? ¿Sí están conscientes que cuando escribió esto, Pedro está a punto de morir y su esposa la mataron enfrente de él, crucificada? Bueno, así pasó con Pedro. Entonces, chequen esto lo que está diciendo Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sean halladas en la alabanza, gloria y honra cuando sean manifestado Jesucristo. Pedro está diciendo que la fe es muy preciada, ¿no? Ahora vamos a ver por qué lo está diciendo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado de dónde saca Pedro que la fe es mucho más preciosa que el oro? Vamos a 1 de Pedro 5. ¿Y qué dice? Fíjense las palabras de Pedro en el versículo 5 y el versículo 6. Aquí Pedro nos está diciendo por qué la fe es más preciosa que el oro. Y eso quiero que se lo metan bien, bien, bien en su corazón. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros y es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas, ¿ok? ¿Qué significa esta palabra fe? Confianza. Es esperanza, confianza. Sí, pero es que estaba buscando, ay, se me saltó, permítanme que se me saltó. ¿Siguen conmigo? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, es que estoy abriendo mi Biblia, donde tengo mi anotación, porque aquí algo no me cuadró de mis apuntes y lo quiero revisar. Ténganme paciencia, por favor. Esto es importante. Hebreos 11. No, si es que se me cuadra. Algo pasó con mis apuntes que la fe, esta palabra fe es pistis, ¿de acuerdo? Fíjense lo que dice esta palabra pistis. La palabra en el antiguo griego es pistis. Persuasión, tomen nota. Esto es credibilidad, moralmente convicción, de verdad religión o la veracidad de Dios de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación, abstractamente constancia en tal profesión, etcétera. ¿Sí me van copiando lo que es la fe para nosotros? Es nuestra fe es esa confianza que tenemos en Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que me entiendan. Por eso de repente, ¡pum!, me brincó que no tuviera yo la cita aquí y de verdad me molestó que no la tuviera porque sí me tiene que molestar que no esté. ¿Eh? Y véanlo, se las voy a repetir para que quedemos claros. Porque estamos ahorita hablando de esta fe. No la fe que pensamos, es persuasión. Nosotros hemos sido bueno, nosotros hemos sido ¿Alguien me puede decir esa palabra, por favor? Persuadidos. Persuadidos. Gracias. Nosotros hemos sido persuadidos por la credibilidad. Nosotros
tenemos credibilidad en lo que estamos, en esta fe que tenemos, ¿de acuerdo? Porque es la fe en Cristo. Y vean qué tan importante es entender esto, porque las primeras palabras que dice el versículo 5 se las voy a repetir, que sois guardados por el poder mediante la fe. Es a través de nuestra fe que nosotros somos guardados, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Toda la clave de nuestra protección, toda la clave del poder de Dios, o sea, dicho en otras palabras, el poder de Dios es manifestado en la fe de nosotros. Sin nuestra fe, el poder de Dios no se manifiesta. O dicho de otra forma, es por la fe en nosotros que el poder de Dios se manifiesta. La fe es lo que nos guarda de toda aflicción, de todo mal, de todo temor. Y aunque un ejército acampe contra mí, así dijo David, es por la fe que se echa fuera el temor. ¿Sí ven lo importante de la fe? Entonces, ¿de qué sirve que tú tengas la influencia de Dios en tu corazón si no tienes fe? A ver, explíquenmelo. ¿Qué obra pudo haber hecho Pedro con este paralítico si no es por medio de la fe? ¿Me van copiando? Entonces, todos nosotros, guerreros, que vamos a salir a la calle, que continuamente estamos saliendo a la calle y buscando y buscando ser un instrumento de Jesús, yo les pregunto, ¿cómo está su fe? ¿O se han puesto a pensar en su fe? ¿Saben dónde está su fe? ¿Tienen esa capacidad, esa fe para ponerse delante del ejército y decirles, ustedes lo mataron? No quiero decir que salgan y lo digan ahorita, ustedes lo mataron, pero la tienen. Yo les voy a compartir esta experiencia. Una vez estaba predicando en medio de un lugar, pero a voz gritando, y alguien de una mesa me gritó, ¿a poco tu fe es tan fuerte? Y yo le contesté, mira, si mi fe no alcanza, la de Cristo sobreabunda para ti y para lo que venga. Y lo estoy diciendo convencido, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo para asustarlo. Lo estoy diciendo convencido de que Jesucristo está atrás de mí con un ejército acampando, respaldando eso que estoy haciendo. Esa es la fe que necesitamos tener. No es que seamos peleoneros, pero el que habló no era una persona, ¿eh? O sea, el que me gritó, ¿a poco tú mucha fe? No era una persona. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Personas influenciadas por la perversidad. Esa palabra maldad, búsquenla cuando quieran en el Strong. Esa palabra maldad que pronunciaron en ese momento significa depravación, perversidad. Esa persona que gritó era una persona perversa, depravada. Y estaba influenciado por huestes espirituales de Manuel, y por eso grité, bueno, salieron de mí esas palabras, no es que yo las haya gritado, salieron de mí. Recuerden esas frases, así como dijo Jesús, salió de mi poder. Muchas veces ustedes van a estar hablando y se van a dar cuenta que las palabras salieron de ustedes, que no las dijeron ustedes, que salieron de ustedes. Y ese es el centro de toda esta conversación. No se extrañen si su fe los lleva a hablar lo que salió de sus bocas y no lo que ustedes pensaron. Eso es lo que yo quiero que pase. Eso es lo que yo quiero que haga con Dios, con todos nosotros. Que vayamos caminando en la calle, que ya no seamos que ya no seamos las personas que somos, sino seamos las personas que Dios ha hecho. Que seamos la persona a las que Dios hace hablar. Y por eso quiero que reflexionen en estas palabras de Pedro, para que entendamos las palabras tan profundas que está pronunciando él, porque él nos está regalando, nos está dando ese regalo de su experiencia. Él nos está diciendo, yo que estuve en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si él pudiera haber dicho eso, pero yo que estuve dando
Yo que fui usado para dar esos 2 primeros discursos, fueron los 2 primeros discursos de toda la fe cristiana. No sé si lo notan. Entonces, yo que estuve al frente de la batalla, que fui levantado para dar esos 2 primeros discursos, soy yo el que humildemente les está diciendo a ustedes, varones, para que su fe es mucho más preciosa que el oro y va a ser sometida a prueba. ¿Qué significa esta palabra prueba? Esta palabra de sometida a prueba, esta palabra prueba, es una palabra que se escribe lúpeo y significa reflexivamente o pasivamente estar triste, afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer, triste. Hermanos, nosotros en Cristo ya no nos deprimimos, quítense esa cosa de la cabeza. Dios pone a reflexionar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, la pone a reflexionar. Obviamente, no te pone a reflexionar diciéndote, ay, papacito, no te preocupes, eres un hijo de tu madre, pariente de tu padre, pero mira, ¿sabes qué? En Cristo no. Cristo te llama la atención, te redarguye, te exprime para que salga toda la basura de ti y seas lleno de su amor y de su perdón. Fíjense lo que estoy diciendo. Te va a exprimir para que salga de ti todo el pobrecito, pobrecito, soy un pobrecito, toda esa victimización que el mundo te ha hecho creer, que tú eres víctima cuando eres partícipe de tu pecado. ¿De acuerdo? Nosotros no somos víctima de nuestro pecado, somos participantes de nuestro pecado. Y Dios nos exprime para sacarnos de ahí, empujarnos de esa situación. Pero ¿cómo lo hace? Dice la palabra de Dios, lúpeo, lo hace de forma lúpeo, lo hace reflexivamente o pasivamente, nos pone a estar tristes de una forma pasiva, triste, afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer. ¿Para qué lo hace? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Señores, con esto yo concluyo diciéndoles, gocémonos de verdad. Si estás pasando por una prueba, si alguno de nosotros está pasando por una prueba, de verdad, gócense. Levántense y como niños digan, Señor, ya estoy ansioso por saber por qué me pusiste esta prueba. Yo quiero saber por qué esta prueba vino a mi vida. Ya estoy ansioso por ver la victoria en esta prueba, porque va a manifestarse tu voluntad y ahí en ese momento vas a renovar mi entendimiento. Es a través de la prueba que Dios renueva nuestro entendimiento, que transforma nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para reforzar nuestra fe, para que nuestra fe sea firme, para que no haya ni la menor duda en nosotros. Yo les digo esto, Pedro, se los vuelvo a repetir, en su intimidad con Dios, Pedro seguía siendo el carnal de carnales, pero en su fe era un instrumento de Dios que salvó y dio vida a muchas personas, llevó vida a muchas personas. Gócense por eso. Esos son los frutos del Espíritu y no las debilidades de la carne. ¿Y el enemigo con qué nos ataca a nosotros? Con las debilidades de nuestra carne, queriendo ocultar los frutos del Espíritu que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, gócense cuando los señalen, gócense cuando los vituperen, gócese cuando por lo insignificante quieran ocultar lo maravilloso que Dios ha hecho en sus vidas. No se sientan así, siéntanse contentos porque se han sometidos a diferentes pruebas y pues por algo Dios nos lo está poniendo, ¿no? Dios nos está poniendo y nos está diciendo, si hoy Dios te está eligiendo para esta prueba, gózate, porque es una prueba, porque la aflicción que viene de Dios es reflexiva,
¿Ok? La aflicción que viene del mundo, ¿qué es? Deprimente, te quieres matar, no sé qué, pero la aflicción que viene de Dios es reflexiva, constrita, para hacerte una mejor persona, para hacerte más seguro de ti mismo, para que seas firme y sepas cuál es la fe que tú profesas, cuál es la fe a la que estás llamado y a la esperanza a la que todos estamos llamados y que buscamos, a la cual buscamos llevar a todos los demás. Yo, si tienen alguna otra cosa más que decir, ahorita terminamos esto con una oración y empezamos con las preguntas y las dudas que haya. Gracias, bendito Padre, por este tiempo, porque no solo nos estás haciendo reflexionar, yo sé, tú me has mostrado que nos estás preparando para diversas pruebas. Que esta enseñanza, Señor, y a los que has llamado hoy a este estudio, los fortalezcas en su fe, los fortalezcas y les des la actitud que deben de tomar, el pensamiento con el que deben de enfrentar sus diversas pruebas. Porque a partir de este momento quiero pedir para todos nosotros que no busquemos nosotros cómo tratar la prueba, sino que pidamos a ti el pensamiento correcto y la perspectiva correcta para que tratemos y atravesemos la prueba. Que así como los amigos de Daniel tuvieron el pensamiento correcto que vino de ti para entrar al fuego, así nosotros tengamos el pensamiento que venga de ti para que también nosotros atravesemos ese fuego y en medio del fuego dancemos con la gloria de nuestro Señor Jesucristo de la mano. Te lo pedimos arduamente para todos nosotros, para nuestra casa y las personas que has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, que así sea, conforme a tu voluntad. Amén. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al estudio. Espero, no sé si hay alguna duda, porque tal vez fue abrupto tanto cambio de clima, pero realmente era muy importante exponerlo, porque sí es tiempo de fortalecer nuestra fe, sí es tiempo de entender cuál es la fe que tenemos y que esa fe, les digo, de verdad les digo delante de Dios, cuando las personas ven esa fe, corren, corren las tinieblas, corren. Esa influencia maligna que esas personas traían sale despavorida. De verdad que Dios se los enseñe, porque es donde la gloria de Dios se ve manifestada. Porque ahí es donde echan fuera a todos los demonios, de verdad. Entonces, pues era el motivo de mi corazón, mostrárselos este día. Y bueno, sigamos adelante con los estudios. No sé si hay algún comentario, alguna duda que quieran hacer antes de que Ivonne y Orlando nos despidan. Ay, No se amontonen. ya. Adelante. Ay, perdón. Vemos dos manitas levantadas, pero ya te gané, Daniela. Rápidamente, doy gracias a Dios por tu vida, este estudio, de verdad que, fíjate que todo este tiempo que no tuvimos el estudio, precisamente Dios me estuvo hablando mucho sobre esto, sobre reforzar la fe, sobre hacerla crecer. Y les voy a leer brevemente, voy a tratar de no porque se va a acabar el tiempo, pero ahorita lo volvemos a conectar. Hablo mucho con este versículo de en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que en Él existe y se recompensa a quienes le buscan. Y sabemos que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Es algo que Dios me está como marcando mucho. En este tiempo que no nos vimos, fíjate que Dios ha estado trabajando mucho en esa área y precisamente fortaleciendo. Porque pues saber quién es Cristo, conocerlo más, saber quién es Cristo y nosotros quiénes somos en relación a Él, yo creo que es la base precisamente de nuestra fe, conocerle a Él y saber quién somos nosotros y decidir creerlo, ¿no? Porque podemos estar leyendo la palabra de Dios y decir, ah, sí, soy hija de Dios, ah, sí, mi Padre es el Señor Todopoderoso. Pero el saberlo aquí en la mente y el creerlo y bajarlo a nuestro corazón y hacerlo en nuestra vida son dos cosas muy diferentes. Y también respecto a lo que comentabas de cómo nos usa Dios como canal de su amor, ¿verdad? Para alcanzar las almas a Cristo. Fíjate que a mí me encanta mucho ahorita lo que tú acabas de decir, de cómo Dios de repente empieza a hablar a través de ti, ¿no? A mí me encanta este pasaje de Lucas 12:12 que dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis que decir. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar.
Salim, que no hay un manual para ganar almas, ¿no? O sea, cada persona es diferente, cada persona está viviendo situaciones diferentes. Aún antes de la pandemia, durante o ahorita que estamos viendo, pues el post, pues, no ha terminado, ¿verdad? O no sabría cómo decirle a esta época, pero estamos viendo, sabemos que estamos bien cerca de la venida del Señor. Sí hay mucha maldad y en medio de toda esta oscuridad nosotros seguimos siendo luz y tener la confianza de que el Señor nos va a poner, aquí lo dice la palabra de Dios y la creemos, queremos que eso es la verdad, de que Él va a poner las palabras necesarias para cada una de las personas que nos ponga enfrente. Entonces, tener confianza en eso y saber qué es la verdad y que eso es, que no tenemos que tener todas las respuestas y la palabra de Dios dice que tengamos el conocimiento de la palabra para dar, pues sí, bueno, ¿cómo se dice? Pues sí, no, el conocimiento de eso para poder defender la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros como, y sí tenerlo, y sí hacerlo, y sí creerlo. Sin embargo, escuchar las situaciones de la gente, el ponernos, el ser empáticos, el ser amor, como Él es amor, el escuchar primeramente y después ya permitir que el Señor sea el que hable a través de nosotros, para que nuestra finalidad siempre sea no nada más tener la razón, sino ganar esa alma para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, era lo que quería decir. Y pues gracias a Dios a cada una de las personas que están aquí hoy, Laurita, que fue a ganar muchas almas en los camiones. Mis respetos, mi querida amiga. Este, porque de verdad yo sé todas las pruebas que estás pasando en este momento y te levantas y sales. Te admiro mucho igual mi querida Marce, ¿no? Amén, amén. Que todas las actividades de semáforos, de hospitales, ahí está al pie del cañón. Bendigo su vida, que Dios la siga usando grandemente. Amén, amén. Gracias a Dios. ¿Quién no tenía comentario ahí? Daniel. Hola a Daniel. todos. Salim, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, Daniel. Aquí nosotros, De adelante. lo que acabas de decir de la fe, fíjate que el Señor también puso algo en mi corazón. La fe puede ser una fe mental, pero yo creo que la fe es algo muy sencillo. Es como cuando uno se sienta en un reposet o una silla y tiene la confianza completa y entera de que no se va a caer uno al piso, ¿no? Es decir, yo me siento en esta silla, en este reposet y sé que me va a sostener, o en una cama en la noche, ¿no? Que me va a sostener para que no me venga al piso. Es igual la fe. La fe es completamente, es algo como dice la palabra, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que es tu ser. Es igual, la fe es algo que tienes con todas tus fuerzas. Y me recuerda mucho el pasaje de Lucas, del capítulo, ay, ¿cuál es? El 22:31, ¿no? Que le dice, déjame si lo tengo aquí, dice, 31, un segundo. Y dice, aquí está. Y dijo, es 22:31 en adelante, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué zarandear? Zarandear es mecer, ¿no? Porque Satanás lo que quería hacer con Pedro era quitarle la fe. Y con eso termino. Si nos vamos a algo que mencionaste, Salim, del Salmo 3, en el sentido de que Satanás no tenía problema, Satanás realmente no es tanto el querer quitarnos un coche o un trabajo o la salud o llenarnos de problemas. Lo que él más le interesa a cada uno de nosotros es quitarnos la fe. ¿Por qué? Porque en el momento que la fe se nos quite, todo lo demás se derrumba. Hemos pasado, bueno, yo creo que cada quien tenemos un testimonio distinto, pero
cuando hemos pasado las pruebas más difíciles, cuando aparentemente no hay ni salida y ya aparentemente ya no hay respuesta al problema que estamos viviendo, ahí la fe es lo único que nos queda para saber que creemos en un Dios todopoderoso, que de la nada creó todo, que Él es el dueño del tiempo, de las dimensiones, de todo lo que existe, del tiempo inclusive, o sea, el cronos, y justamente Él es el que está a cargo del futuro, y Él sabía cómo iba a estar de antemano el corazón del hombre en esta presente generación, y por eso él se escribió tanto, como decía Salim, en 1 Timoteo capítulo 3, la condición del hombre cómo iba a estar en Apocalipsis, ¿no? Lleno de perversidad y maldad. Entonces, él conoce el futuro, y lo que quiero decir es que lo más importante de todo efectivamente es tener esa fe, y como dijo nuestro Señor cuando hablemos, no se preocupen porque no son ustedes los que hablan, es el Espíritu Santo que va a hablar por medio de vosotros. Entonces, para mí, la base, y por eso, con toda la razón, la Biblia dice que la salvación es por purititita fe, nada más. Y es por gracia, es algo que Dios le plació regalarnos. Y no hay nada que podemos hacer, ni ganarnos, ni trabajar, más que creerle. Pero creerle, no decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. No, es verdaderamente todo en el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz para lavar mi pecado, y tengo la fe de que por medio de sacrificio soy perdonado, soy aceptado y tengo vida eterna. Y lo que se venga, con esto cierro mi plática, lo que se venga hoy, mañana, pasado, el próximo mes, que solamente Dios sabe, lo único que nos va a sustentar es la fe en las promesas que Dios ha dicho, y que verdaderamente si somos fieles y obedientes, Él no nos va a faltar nada. Nuestro inventario. No sé si me extendí mucho, pero No, mucho gusto. no, Daniel, al contrario, para eso es este tiempo. Yo no tuve oportunidad de presentarte con todos, pero Daniel se integra, bueno, estuvimos platicando. No solo somos hermanos en la fe, sino somos primos, y a mí me dio mucho gusto que estuvimos teniendo una conversación bien padre. Bueno, chateando ahí con los WhatsApp, ya sabes que nos andamos bendiciendo el uno al otro. Fíjate qué bonito, ¿no? En vez de estarte maldiciendo, te estás bendiciendo ahí con tus hermanos. Y bueno, pues lo invitamos hoy al estudio y nos gozamos con su presencia, y gracias a Dios por tu vida, porque estar tú con nosotros es como tener un invitado Gracias. especial. Ya hemos tenido varios encuentros así. Hace ratito estábamos hablando de Nagam. Nagam también nos hizo el favor de estar con nosotros. Y pues es un deleite, ¿no? Es un deleite que estén con nosotros, que se unan a nuestros estudios, que participen, y sobre todo, pues que nos hayas dado este comentario tan nutrido que complementa, y haz de cuenta que fuera como el postre, ¿no? Del cierre del estudio. Te lo agradecemos a Dios por tu vida. Esperemos que sigas conectándote con nosotros. Ya te estaré escribiendo ahí si quieres para integrarte ahí al grupo. Y pues si no, te estaremos mandando también la invitación directamente a tu WhatsApp. Claro que sí, claro, Salim, y le doy gracias a Dios también por tu vida, Salim, porque yo desde que me convertí he clamado muchísimo por la familia, muchísimo. Y cuando me enteré que tú te habías convertido, le dije, Dios mío, gracias, el primer fruto, ¿no? Y pues a tus tías les he compartido a diestra y a siniestra. A Guado, pues le mandé hasta un curso bíblico, inclusive. Creo que es como que la que tiene más hambre por la